pensar que ya vamos para los 12 años. Ha pasado harto tiempo. Bueno, han pasado hartas cosas también. No ha sido un camino fácil, pero Pero ha sido sí, ha sido lo mejor que nos ha pasado. Sí, bueno, recordar tantas cosas desde que nos conocimos, cómo éramos cuando nos conocimos, etcétera. Bueno, amigos, se preguntarán qué estamos haciendo los dos aquí. ¿Por qué no está Matías? ¿Por qué no está Isaac? Bueno, aprovechamos una situación especial, ¿ya? Matías está a punto de convertirse en papá. A ver si voy a subir un poquito, disculpen. En poco tiempo ya va a ser papá junto a Camila, así que tiene que estar más tiempo con su esposa. Y bueno, Isaac también tiene que estar en este momento con su esposa porque bueno, están en una situación familiar particular, entonces tiene que apoyarla, tiene que acompañarla. Entonces mi esposa aquí presente, Yasmín Contreras, se ofreció a acompañarme en este capítulo, y aprovechamos de, bueno, compartir con ustedes nuestra experiencia, que creo que le va a servir a muchos, muchos que ya llevan tiempo casados, están recién casados, o están por casarse, o aún piensan en algún momento casarse. Esto les va a servir. Como les decía, casi 12 años. Así que bueno, ¿cómo han sido estos casi 12 años? bueno. Más cerca el micrófono ahí. Ha habido de todo, obviamente. Creo que es tan enriquecedor poder contar y hablar de todas las experiencias que uno vive. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los procesos que uno vive como matrimonio, la gente los oculta. Los procesos, los tiempos de ser tratado, los tiempos de ser forjados, ¿verdad? En el fuego, los tiempos de crecer, de madurar, que uno vive dentro del matrimonio, se esconden, ¿verdad? Se tiende a ocultar, se tiende a guardar, a esconder esas cosas como si fueran poco espirituales, como si fueran parten de alguien que no conoce mucho al Señor entonces. Y creo que, personalmente lo digo, creo que es tan enriquecedor cuando tú conversas con gente que es de carne y hueso, que tiene un corazón para abrir y contar sus vivencias y contar aquellas cosas en las que se han equivocado, por ejemplo, claro, en las que han sido tratados, aquellas cosas que quizás más te costaron entender, aquellas cosas que fueron necesarias conocer, porque hay cosas que uno conoce en el matrimonio, ¿verdad? Entonces es tan importante, yo creo que también contarlas, hablar de los procesos, porque se nos ha enseñado o se nos enseñó de siempre mostrar como el lado bueno, el lado de la perfección, el lado de que todo está ok, y y se ocultó el proceso, se ocultó el pasar esos procesos. Cuando en la palabra, ¿cierto? Vemos hombres y mujeres que pasaron sus procesos con Dios, hombres que no son los superhombres en el sentido de que nunca se equivocaron, que nunca cometieron errores, sino que fueron hombres y mujeres que en el caminar con Dios fueron tratados y procesados. Y que todos, ¿verdad?, pasamos por eso, por procesos.
Sí, ¿verdad? hay varios pasajes en la escritura que no son precisamente happy, en el sentido de que si vemos a David, por ejemplo, pasajes donde tienes dolor, donde tienes situaciones adversas, donde se necesita fe para traspasar. Para Abraham no tiene que haber sido fácil la esterilidad de Sara. Es tan valioso tener amigos, como en nuestro caso los podemos tener, amigos que, como tú dices, son de carne y hueso, que te pueden abrir también su vida y tú también puedes abrirla con ellos y dejar de decir siempre estoy bien, que es tan típico, y aprender de las experiencias de otros también. Claro. Y poder darte cuenta o sea, porque también es bueno abrir las ventanas. Me refiero, ocupo la imagen de una casa que ha estado encerrada mucho tiempo y tú ventilas, tú abres y entra la luz, entra el aire y refresca. Es muy bueno abrir el corazón con otras personas. Ahora, perdón, sí, pero esto tiene un inicio. Hablamos de casi 12 años, pero esto tiene un porqué o un origen, y queremos compartirlo con ustedes. Bueno, cuéntales un poco desde tu perspectiva cómo nos conocimos, porque es muy importante que se los contemos. Ya van a saber. Bueno, con Cristian nos conocimos a través de una amiga que vive en el norte, específicamente en Salamanca. Norte de Chile, cuarta región. Sí, y esta amiga yo la conocí porque fui a su congregación a hacer un entrenamiento de intercesión. Y bueno, ahí la conocí y bueno, quedamos con nuestros contactos, ¿ya? Entonces, esta amiga un día me habla y me dice, ¿sabes qué? Necesito pedirte ayuda para un joven. Necesito si tú lo puedes ayudar. Entonces, yo, dentro de lo que es la iglesia, el Señor me ha llevado harto a trabajar en el área de la sanidad interior, consejería, también liberación. Entonces ha sido como esa área por ahí donde el Señor me ha llevado. Entonces, como ella vio que yo trabajaba harto en esa área y también que me gusta mucho poder ayudar a la gente, poder ayudarles a sacar las trabas, ayudarles a ver en el Señor las cosas que les impiden ese fluir con Dios, ese caminar con el Señor, ¿verdad? Porque alguien sano, alguien enfermo no camina bien, ¿verdad? Alguien que está herido, alguien que está cojo, camina mal, ¿sí? Y el Señor vino para sanarnos, el Señor vino para liberarnos, para restaurarnos, ¿verdad? Dio su vida para eso. Entonces, dentro de la iglesia hay mucha gente así. Entonces, ella me habla y me dice que este joven que está acá al lado mío necesitaba ayuda, urgente. Entonces, en ese tiempo yo le dije, mira, tenía harto que hacer, tenía 2 viajes, me acuerdo cuando ella me habló, yo tenía 2 viajes ya agendados y tenía hartas personas que ver. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Estoy tan atareada, tan ocupada, que tendría que ver si es que puedo, porque él era la verdad, estaba súper atareada. Tenía un viaje primero a Argentina y después a Bolivia. Entonces, y entre la gente que tenía, yo creo que tenía entre 2 a 3 meses copado, así lleno, estaba muy ocupada. Entonces, ella me dice, pucha, velo, por favor. Entonces yo le dije, déjame verlo y te aviso. Y recuerdo que no quedé tranquila, quedé muy inquieta. Yo dije, pucha, ¿cómo lo hago? Y ya voy a hacerlo. Así como ya veo un ladito donde meterlo para ya poder hacerlo. Porque de verdad que me preocupaba mucho cuando alguien necesitaba ayuda. Generalmente yo no decía que no, porque en mi corazón siempre estaba a ayudar, ¿ya? Aún antes de conocer a las personas. Entonces yo me acuerdo que a esta hermana le dije, ya, ok, dile que sí, dale mi Messenger. En ese tiempo se usaba el Messenger. El antiguo MSN Messenger. Claro, el antiguo. Ya no se usa, ya no existe. Claro. Y me acuerdo que yo le dije, ok, dile que me hable. Y así, pues, yo le digo a mi amiga
y no pasaron ni unos minutos y me empezó a hablar al tiro. ¿Me dejas contar la otra parte? Sí. Porque, bueno, tenemos harto que contarles, pero para hacerla bien resumida, llego a conocerla, la contacto. Yo la verdad, si hablamos de cosas románticas y eso, yo venía bien decepcionado, porque en la universidad sí, había conocido a algunas niñas, y la verdad no había tenido buenas experiencias. Entonces no venía con ganas de nada de eso. Y el asunto es que necesitaba mucho del Señor, porque estaba en depresión y otras cosas, y necesitaba mucha ayuda y mucho del Señor. Entonces llego al monte, que ni siquiera sabía dónde estaba. Yo pensaba que el monte estaba más al norte o más al sur, no sé, pero me imaginaba que en algún lado. Ni siquiera sabía del monte. Entonces llego a este lugar y se los voy a decir así. Al verla a ella, o sea, yo estaba de espalda, me dice: Cristian, ¿eres tú? Y yo me volteo, y al voltearme la veo, la miro fijamente. Ya habíamos hablado, ya habíamos chateado en ese tiempo. Pero al mirarla en persona, el Señor me la mostró como es. No sé, no puedo explicarte qué vi, pero cuando la vi que era ella. Solo puedo decir eso. Es como cuando Adán vio a su mujer, a la varona, Isha, dicho en hebreo más exactamente, y dice: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ella es, punto. Eso es. Ese día ya bueno, empezamos a trabajar para que el Señor hiciera lo suyo dentro de mí. Tuvimos el primer encuentro, digamos. Y yo hice algo bien atrevido. No les puedo explicar cómo llegué a hacerlo. A lo mejor en ese momento era como una estupidez, un atrevimiento, qué sé yo, tomarme del codo, si lo quieren decir así. Pero miren, para que entiendan, yo nunca había visto en el espíritu, nunca había tenido, si uno a lo más escuchaba de esas adoraciones lentas en la congregación, levantaba las manos y lloraba un poco. Eso era lo máximo que había. Ya, imagínense. Entonces, empezar a ver, experimentar en el espíritu. Y abro los ojos en un momento y la veo y la miro fijamente, así con una certeza que no les puedo explicar. Y la miro y le digo: no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a suceder. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero una cosa sí sé. La miro y le digo: de tu vientre van a salir mis hijos. Tal cual. Estaba mi suegra, la que hoy día es mi suegra, pero en ese momento se enojó, ¿ya? Y les cuento esto porque lo que queremos recalcar y traspasarles como experiencia es que el Señor te une, ¿ya? No es casual. El Señor te lleva, el Señor si tú te dejas dirigir por Él realmente, entiende que tú estás en sus planes, estás en lo que Él quiere. Él tiene una voluntad contigo, ¿ya? No estás aquí de balde, no estás por casualidad, estás porque Dios así lo quiere y quiere algo contigo, ¿ya? Entonces, si empiezas a caminar en lo que Dios quiere, Él te va a guiar y no te vas a casar con cualquiera. En el sentido, no quiero menospreciar a nadie con esto, no, sino que ¿te puedes casar con la persona equivocada? Sí. Te puedes, guiándote por tu propio parecer, ¿ya? ¿Te puedes unir a alguien en el tiempo no indicado? Sí, también. Y eso es cuando no te dejas guiar por el Señor. Pero mira, yo ni idea tenía y el Señor hizo lo suyo. Y me unió a ti y wow. Fue tan vertiginoso. Para mí significó cambio de ciudad, significó cambio de vida, cambio de todo, fue como meterte adentro de una lavadora, esas que giran y después salir totalmente, bueno. Pero bueno, amor,
en esta certeza de que es la voluntad del Señor, y esto quiero decirlo desde el punto de vista de que, a ver, el Señor nos ha enviado a dar fruto, y que ese fruto permanezca, dice Juan 15. Es decir, esta unión tiene que fructificar y tiene que permanecer en el tiempo, algo que hoy día no se habla prácticamente. Antes era común verlo, nuestros padres, nuestros abuelos permanecían toda la vida casados, fuera por la razón que fuera, pero permanecían. Hoy día no se promueve eso, hoy día no se habla, no se inculca, porque quisieron cambiarle el valor a las cosas, o el significado a las cosas, y ya el matrimonio para mucha gente no tiene el mismo significado, pero el Señor no ha dejado de ser el mismo, no ha dejado de tener sus planes con las generaciones, y por lo tanto el matrimonio sigue siendo el mismo, solo que la visión de las personas cambió. Claro. Creo que, bueno, añadiéndole a lo que tú decías, la voluntad del Señor y los planes del Señor y esta unidad en la cual el Señor en esta unión en la cual el Señor nos puso, es una unión que es desde antes de la fundación del mundo, que no tiene que ver con una unidad del momento, sino que nuestra vida, los planes del Señor y su voluntad para nosotros tiene que ver con aún antes de venir a esta tierra. Y creo que eso lo hace aún más serio, porque no es una unidad terrenal, no es una unidad en el tiempo cronos, sino que es un propósito que nace en el corazón del Padre desde antes que naciera. Por lo tanto, no tiene que ver con algo humano, no tiene que ver con algo de voluntad de hombre. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los planes del Señor sobre nosotros. Entonces, así como ustedes escucharon a Cristian, de que él tuvo la certeza, yo en el momento, así como él, no la tuve. ¿Ya? De eso soy honesta, no la tuve en el momento. Sí, lo que me pasó en ese primer encuentro o primera administración que nosotros tuvimos, y en la segunda, es que el Señor me permitió ver las riquezas que Él tenía en su interior, lo que había puesto en Cristian. Y eso me impresionó muchísimo. Y yo creo que todo lo que el Señor hace, todo lo que te muestra, todo lo que te dice, tiene un propósito. O sea, todo lo que Dios hace es con un propósito. Y uno eso tiene que tenerlo muy en cuenta, porque cada cosa que tú veas, cada cosa que oigas del Señor, cada cosa que Él te enseña, cada día, todas las semanas, tiene un propósito. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con algo que también va a venir. Entonces, yo no tuve la certeza en el momento, pero sí quedé impresionada, impactada de las riquezas que Él tenía. Y eso fue lo que me llamó la atención al principio. Entonces, conforme fueron pasando los días y semanas, claro, a mí obviamente me empezó a gustar y de ver las riquezas que Él tenía. Y yo oré, yo le dije, Señor, tú dime si esto es correcto, si está bien. Lo puse en oración y el Señor me habló y me dijo, sí, Él es. Así, de una, así, Él es. Y yo así, ya, y así como que descansé. ¿Por qué? Porque ya me había empezado a gustar más lo que Él me dijo. Entonces, yo no quería equivocarme. O sea, tenía miedo de enamorarme o que Él se enamorara. Y que al final yo le dije, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Eso no lo siento así. Entonces, como romper esto. Aparte de que Él ya se venía sanando de hartas cosas. Entonces, venir yo como a decir, esto no es. Era como, de nuevo volver a abrir alguna herida, cosas así. Entonces yo no quería eso, obviamente. ¿Ya? Pero detalle importante, amor, es que la gente, para que lo sepa, estamos hablando en un contexto en que yo venía terminando recién la universidad, faltaba poquito,
Era un chiquillo, o sea, idea de la vida, no sé, me faltaba un montón. No digo que ya esté completo, pero consideren que estaba en esos procesos. Ella ya con su vida resuelta, ya ejerciendo el ministerio, ya había tenido su formación importante en el Señor y ya estaba sobre ruedas, digamos. Y yo venía recién partiendo. En realidad, si bien me congregaba desde niño, empecé recién ahí a conocer al Señor. Y tenemos, no quiero decirlo así tan, no voy a decir el número exacto, pero tenemos una diferencia de edad importante. Entonces, yo soy menor, yo soy unos años menor que ella, ¿ya? Entonces, no era así como que ella dijera, ya, bueno, qué sé yo, vamos, sino que tenía que preguntarle bien al Señor porque eran un montón de factores, eran un montón de detalles. Entonces, tampoco les voy a decir aquí que soy el hombre 10, soy el hombre perfecto, nada. Yo estoy, así como ellas, somos perfectibles en el Señor. Pasamos procesos, pasamos etapas, las vamos a seguir pasando. Y es un poco lo que queremos apuntar. Queremos como romper el molde de este matrimonio perfectito que no rompe un huevo, digamos, sino que hablar, digamos, precisamente dándole sentido a la frecuencia más alta, que es el amor, que tiene que traspasar, que tiene que romper esquemas en el sentido de dar la milla extra, en el sentido de ir más allá. Porque seguramente los primeros años, y más que seguro, Yemin pudo haber esperado más cosas de mí, en el sentido como hombre, en el sentido, digamos, más madurez de mi parte, y yo fui tomando madurez en el proceso, sobre la marcha. No es fácil formar una familia cuando, si bien tienes la certeza del paso que vas a dar, te das cuenta o más bien le tomas el peso a las etapas a medida que las vas asumiendo, a medida el tener hijos, por ejemplo. El Señor sabe los tiempos y el Señor conoce cada proceso, por qué se fue dando. Personalmente, a veces pienso, me gustaría haber esperado un poquito más para tener a Daniel, ¿ya? Entendiendo que el Señor sabe por qué hizo todo en el momento preciso. Pero haber tenido un poquito más, aunque tuvimos 2 años de noviazgo. Pero, bueno, son pensamientos que a veces tengo, pero así como hay cosas que de Yemin, bueno, de sus procesos también, que he tenido que esperar también. Hemos tenido que esperarnos los dos. Y han sido 11 años, casi 12. Maravilloso en ese sentido, porque nos llevan a estirarnos en amor, nos llevan a crecer en amor, en dar pasos de fe que hoy día se ven poco. Sí, y un poco añadiendo a lo que estabas mencionando delante, creo que la clave, no sé si decir la clave, pero creo que algo que es clave dentro del matrimonio es, primero que nada, saber que nuestro matrimonio, así como tu matrimonio, es una unión que fue hecha antes de la fundación del mundo, que el Padre la hizo y que esa es su voluntad. Y cuando tú lo entiendes en tu interior, lo entiendes en tu espíritu, y por ese dejarte tratar, la unidad que se va produciendo es cada vez mayor, y vas creciendo en esa unidad, haciéndote uno, así como vamos siendo uno con el Señor, ¿verdad? También entre nosotros vamos creciendo en esa unidad en la medida que nos dejamos tratar, en la medida que nos esperamos en los procesos, en la medida que nos perdonamos, en la medida que el amor que nos tenemos va cubriendo
la multitud faltas, de faltas. claro, Sí. que podemos cometer, y vamos avanzando en esa unidad, literalmente es una fusión que se da, la misma que es con Cristo, ¿verdad? Y yo creo que les pasa de que lo mismo que a mí, cuando yo cada vez conozco más al Señor, me impresiona, me deslumbra tanto, porque ayer conocía de una forma a Cristo, pero ahora lo conozco de otra, que es más grande, más tremenda, y quedas más así como choqueado con el Se te Señor. abre el espectro. Claro, entonces lo admiras mucho más, lo amas mucho más. Tú quedas guau así, ¿verdad? De esa misma manera, a mí me ha ido pasando con Cristian, ¿ya? Ha sido un proceso de irlo reconociendo, ¿verdad? Porque ya éramos antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos había unido, y de reconocernos, de conocer lo que hay en el interior. Entonces, el haber visto quién era Él antes de casarnos, por eso digo que el Señor el todo lo hace con un propósito, verlo como Él es, pudo, o provocó, lo voy a decir así, provocó de que en nuestras diferencias o los tiempos de discusiones, los tiempos de ajustarnos, Los dos tenemos nuestro carácter. el Señor me recordara quién era Él. Y era, lo voy a parafrasear así, era como, no le pongas atención tanto a lo de afuera, recuerda lo que Él es por dentro. Y eso me dejaba knockout, así. Y era wow, y el Señor me decía, lo que es por fuera va a terminar de perecer, pero lo que está dentro es lo que va a salir. Amén. Entonces eso era así como en cada discusión, cuando tú caes enojado, cuando decís, oye, y uno queda así como molesto, con ganas de decir, ¿por qué no le dije esto, esto, otro? ¿Verdad? Y tú talleres así, ¿verdad? El Señor siempre venía y me decía, recuerda, y yo, ay, así como que me bajaba el humo, ¿cierto? Me ha tenido paciencia. Y el Señor me decía, recuerda quién es Él, recuerda como yo lo hice. Y eso el Señor provocaba de que mis ojos, mi corazón y aún los recuerdos no se inclinaran a lo que perece, sino que lo que a vida eterna permanece, ¿verdad? A lo que realmente es verdadero, y pusiera atención en lo verdadero, ¿ya? Que es lo que Él puso dentro de cada uno de nosotros. Cierto. Mira, tengo 30 segundos, pero no tengo 30. Quiero recomendarles un libro. Aprovechar, vamos a tomarnos un pequeñísimo receso, un pequeño break, vaya por su cafecito, vaya, bueno, va a tener como 1 minuto y medio o 2 minutos, pero es tan importante no solo escuchar lo que nos enseñen, ¿cierto?, acerca de la palabra, acerca, bueno, del Señor, sino que también buscar entenderlo por uno mismo. Y una de las cosas que se pueden cometer gravísimos errores de interpretación de las Escrituras por no conocer la historia. Y es importante asumir, o más bien entender, qué es lo que estaba diciendo el Señor cuando hablaba del fin. ¿Quieres saberlo bien? El fin de una era, de Ana Méndez Ferrer. Ahí te lo vamos a explicar todo en estos consejos que vienen en este intermedio. Así que quédate en la sintonía de Clear, de este cambio de frecuencia. Seguimos vibrando en la frecuencia más alta, que es el amor. Ya regresamos. Quédate, viene mucho más. Y viene lo mejor. Sí. Les esperamos, quédense. Ignorar la historia hace que caigamos en graves errores de interpretación en cuanto a las profecías del fin del mundo. Jesús y los apóstoles usaron la palabra aión, refiriéndose al fin de una era, y no cosmos, que es el mundo. El historiador judío Flavio Josefo vivió todo el fin de la era judía en el siglo I.
y lo escribió con gran detalle en sus libros Las guerras de los judíos. La autora hace una compilación y resumen de estos escritos históricos de gran valor, reuniendo los segmentos en los que podemos apreciar claramente el cumplimiento de todas las profecías del fin. Este es un libro revelador y a la vez muy fuerte, en que leerá las señales que se vieron en el cielo y en el templo y los horrores que sucedieron hasta la final destrucción de Israel. El fin de una era, desenterrando la historia, por Ana Méndez Ferrell. La dramática destrucción de Israel en el año 70. Encuéntralo en www.clearmedios.com, en la librería. Pídelo en nuestra tienda virtual o a través de nuestro formulario de contacto. Disponible su venta en todo el territorio de Chile. Enviamos a todo el país. Vortis Store, distribuidor autorizado de libros Voz de la Luz. Para consultas fuera de Chile, visite vozdelaluz.com o contacte a su distribuidor local. Bueno amigos, ya de regreso en Cambio de Frecuencia, ya lo sabe, en Librería Vórtice, ahí está nuestra dirección, como pueden acceder a los libros que tenemos para ustedes. En todo Chile, enviamos a todo el país. Seguimos con la frecuencia más alta y bueno, es uno de los tantos aspectos que podemos tratar de esta frecuencia que es el amor. Y bueno, hay un tema muy importante que como matrimonio que estamos aquí contando nuestra experiencia, queremos compartir con ustedes y que sé que todos ustedes casados y por casarse o pasaron o van a pasar en algún momento, y es cuando empieza a mostrarse uno, porque uno cuando está en el pololeo, en el noviazgo, uno no se muestra tal cual es, digamos las cosas como son. Uno no se muestra tal cual es, pero empieza a aparecer lo verdadero cuando uno dice sí. Ya, muy importante, el pastor, quien te está casando, qué sé yo, está haciendo la ceremonia, te recuerda que el Señor dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso es muy importante recordar, téngalo muy presente. Pero empieza a aparecer la dificultad, empieza a aparecer los desacuerdos, las diferencias, las costumbres, las distintas formas de ser. Yo duermo así, no, yo duermo así, qué sé yo, la actitud que uno tiene frente a ciertas cosas. Hay algo que mi esposa siempre me ha tenido mucha paciencia, es que yo cuando estoy haciendo algo, por ejemplo remodelar la casa, dejo las herramientas en todos lados, después no me acuerdo dónde las dejo. Me pasa mucho. Paciencia, y bueno, me ha tenido mucha. Pero ¿qué pasa cuando empieza a aparecer lo que no te gusta tanto? ¿Qué pasa cuando empieza a aparecer lo que comúnmente uno quiere cambiar del otro a la fuerza? Ya. Sí, porque pasa, hay que ser honesto, hay que decirlo. No sé si... son los procesos que uno tiene que vivir, ¿verdad? Que tienen que pasar. Que yo creo que es tan importante estar en constante búsqueda del Señor. En una búsqueda real, verdadera, porque creo que solo la vida del Señor fluyendo a través de nosotros es la que nos permite esos cambios y es la que ministra el matrimonio. Él es la fuente, donde está todo. Entonces creo que
una relación con el Señor superficial a medias no va a empeorar más las cosas. Porque creo que solo el Señor en nosotros trae esa vida que necesitamos. Y es ver muchas cosas. La claridad para entender muchas cosas. Y bueno, a veces en los matrimonios se comete el error, como tú decías, de querer cambiar el uno al otro, de querer cambiarse. Y de orar así, de esa manera. Señor, cámbialo, trátalo, transfórmalo, ¿verdad? Le caiga un rayo. Cámbialo luego que me tiene aburrida, ¿no? ¿Verdad? Se puede orar así, ¿verdad? O se puede orar, orar en amor. Y la verdad es que cuando vas creciendo en esa unidad, entiendes que a ver cómo decirlo, tenerle rabia al otro es como tenértela a ti mismo, ¿verdad? Molestarte con el otro te hiere a ti mismo, ¿verdad? O cuando no perdonas, te duele a ti mismo, o sea, te lo haces a ti mismo, ¿verdad? Porque Pablo en la palabra dice que nadie puede menospreciar su propio cuerpo, ¿verdad? Sino que lo ama y lo cuida, claro, ¿verdad? Porque somos uno. Entonces, cuando creces en esa unidad te das cuenta de que no puedes tener rabia contra el otro, porque al final la tienes contra ti mismo y te dañas a ti mismo. O sea, cuando dañas a tu cónyuge, te dañas a ti mismo. Cuando hieres a tu cónyuge, te hieres tú mismo. ¿Sí? Porque en esa unidad, ¿verdad? Tú puedes experimentar esa unidad cuando guardas ese enojo, esa molestia dentro de ti y sientes ese dolor, ¿verdad? Sientes cómo eso te daña a ti. ¿Y qué vida va a fluir cuando hay separación, cuando hay división? Claro. Una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer, dijo el Señor. Claro. Algo muy importante en este punto es poder pesar realmente en nuestro corazón qué tanto confiamos en el Señor. Por lo siguiente, sabemos que la Escritura dice la oración del justo puede mucho. ¿Confiamos realmente en el Señor? ¿Tenemos la certeza de que Él no se equivocó al unirnos como esposo? ¿Tenemos la certeza de confiar en el Señor, valga la redundancia, en que Él lleva este matrimonio de principio a fin? O sea, me refiero en esta vida sobre esta tierra, nos lleva desde que nos casamos hasta que somos abuelitos ya, y que en ese proceso Él nos va a ir tratando, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir transformando, nos va a ir guiando, porque Él pone, Salmo 38, Él pone sus ojos sobre nosotros y nos enseña el camino por donde tenemos que ir. Como bien dices tú, no es una relación a medias que uno necesita con el Señor, sino profunda. De la misma manera, los esposos necesitan una relación profunda, no basada, no sobre la arena, no basada sobre superficialidades, sino precisamente sobre la revelación de Cristo, sobre la roca que es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Amó a la iglesia al punto de que se dio a sí mismo por ella, ¿ya? Él mismo la alabó, dice. Sí, se la presentó a sí mismo. Wow. Él mismo se despojó, se vació hasta lo último. Entonces, queremos cambiar al otro, estamos actuando por nuestra propia fuerza. Estamos queriendo ejercer nuestra propia acción sin conocer todo el panorama, sin entender todo el plan que Dios tiene, todo el trayecto que no sabemos, pero Él ya lo vio, Él conoce lo profundo de nosotros. Él ya trazó el plan y nosotros apenas estamos entendiendo el día a día, ¿se entiende? Entonces, bueno, el amor puede traspasar esas barreras. Debemos pesar en nuestro corazón
pucha, es que él es así, ella es asá, qué sé yo. ¿El amor puede traspasar eso? Ahí es donde se pesa sobre qué está fundamentado. Sí, claro. Creo que y lo vuelvo a decir, creo que nuestra relación con el Señor es la clave. Porque de Él nace todo, de Él viene el amor, ¿verdad? Él es el amor. De Él viene todo lo que necesitamos como matrimonio. Cierto. Y si no viene de Él, entonces no, ¿cómo nuestro matrimonio se va a edificar? ¿Cómo nuestro matrimonio va a crecer? ¿Se va a sanar? ¿Se va a ir restaurando? ¿Verdad? ¿Cómo? Si es el Señor, ¿verdad? La vida es el Señor, la fuerza, el poder que necesitamos para ser transformados. ¿Sí? Los cambios no vienen por cuanto yo obligue al otro a que cambie. Los cambios vienen a través del Espíritu Santo en nosotros. Él nos convence, dice la palabra. ¿Verdad? Él nos convence. Yo puedo orar por mi cónyuge, yo puedo estar constantemente orando por él, ¿verdad? Pero orando en amor, ¿verdad? No orando con rabia, no orando en enojo, ¿verdad? Sino por el contrario, yo puedo estar orando, puedo estar pidiéndole al Señor que se le revele aún más, que lo que necesita mi cónyuge conocer de Cristo lo conozca, ¿verdad? Porque eso mismo que yo estoy mirando del Señor, eso mismo a lo cual yo soy expuesto me transforma, ¿verdad? Como Pablo dice, vosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Entonces, cuando tú buscas al Señor, tú estás siendo transformado. Cuando tú buscas al Señor, tu matrimonio está siendo transformado, ¿verdad? Porque recuerden que son uno. Claro. O sea, toda la transformación, ¿verdad? Que se produce en ti, todos esos cambios, ese fluir de vida, no tan solo está en ti, no te mires como una unidad, o sea, como una persona individual, sino que mírate en la unidad, en la unicidad, ¿verdad? En la cual estamos en Cristo. Entonces, mi transformación, lo que el Señor está haciendo en mí, está haciendo también en mi esposo, ¿verdad? Y viceversa, por supuesto. Y si lo queremos llevar más allá, la transformación que yo vivo, también la vive la iglesia del Señor. También la vive el territorio donde yo estoy, porque somos gobernantes puestos por el Señor, donde nosotros vivimos. Entonces, la transformación que el Señor está haciendo en mí, ese morir al mundo, está juzgando literalmente el sistema, ¿verdad? Está juzgando literalmente las tinieblas donde yo vivo. Entonces, al ser transformado, al Cristo crecer en nosotros, ¿verdad? Suceden muchas cosas en el ámbito del espíritu y empieza a venir esa transformación. Entonces, creo que poner los ojos en la verdad, poner los ojos en Jesús, es la clave, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. No pongas los ojos en los errores de tu esposo o de tu esposa. No pongas la mirada como cuando de repente discutíamos, ¿verdad? O nuestras diferencias y uno queda enojado, queda así como molesto, ¿verdad? O lo que me dijo, aquí, su reacción, qué terrible, ¿verdad? Y uno queda como con eso metido, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me decía, no pongas los ojos en eso, recuérdate quién es. Y era como que, ¿me entiendes? Te lleva a, oye, no actúes por tus emociones, o sea, bájale el ritmo al asunto, bájale la onda. Mira lo verdadero, mira lo que realmente es y salir de eso, de tu enojo, salir de esa frustración, de la ira en cuales puedes estar sumido, de la decepción, ¿verdad? Y todas las cosas que puedes tener adentro dando vueltas. Salir de eso, el Señor siempre te va a llevar a salir de eso y te va a llevar a mirar como Él mira, te va a llevar a creer, a escuchar, a mirar las cosas como Él las mira, ¿cierto? Porque Él, como le dijo a Samuel, Dios no mira como el hombre mira, ¿cierto?
El hombre mira lo que está delante de su ojo. Y cuando nosotros peleamos, miramos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo mira? Dios mira el corazón, Dios mira lo profundo de nosotros. Cierto. Mira, hay 3 cosas. Punto 1. Confiar en la obra del Espíritu Santo. Porque hay cosas que, y lo digo por experiencia personal, a los dos nos ha pasado en algún momento, en que hay cosas en que simplemente no las ves. Pueden estar delante de tus narices y no verlas. Pero cuando viene el Espíritu Santo y hace la obra de transformación en uno o en el cónyuge, ahí tú, como dice Ana Lucerio, te cae el 20, te cae el tejazo, la ficha. Ahí despabilas, como decimos en Chile, y entiendes, sabes que lo entendiste. Caíste en cuenta. Y yo estaba cometiendo este error y no me daba cuenta que estaba, no sé, dañándola con mis palabras o con mi reacción, no estaba provocando algo positivo en ella, qué sé yo, o me faltó preocuparme por esto. No lo veía, pero cuando lo entendí, uno cambia la forma. Uno empieza a actuar de manera diferente porque el Espíritu Santo hizo la obra. No porque me obligaron a entenderlo. No porque qué sé yo, me exhortaron fuertemente a hacerlo. No. Ni siquiera porque alguien me lo dijo, qué sé yo, mira, tú tienes que cambiar. De repente sí es bueno que te digan las cosas, sobre todo si son amigos, si quieren, realmente te aman y quieren ayudarte. Pero es cuando el Espíritu Santo hace la obra. Punto 2. Necesitamos un cambio de visión. Lamentablemente, hoy en día no se promueve el matrimonio. ¿Cuál es la relación de muchas personas? No nos casemos. Total, si pasa algo, cada uno se va por su lado, convivimos así juntos, pero no revueltos. Tenemos hijos, pero bueno, puede pasar cualquier cosa y qué sé yo, ahí vemos. No hay pacto, no hay compromiso. Porque el pacto te sostiene en momentos difíciles, donde realmente tienes que traspasar por amor. Entonces, no es algo como, me enojé, así que me voy. No, puedes permanecer. O no me gusta como eres ahora, así que claro, mejor... como me cambio calcetines, puedo cambiar de esposa, o sea, de pareja, porque no hay pacto. Y me voy, pesco mis cosas y me voy. Y no es así. El Señor nos hizo, o sea, por eso dijo, lo que Él ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces necesitamos ese cambio de visión, porque lamentablemente hay matrimonios que aún dentro de las congregaciones se separan. Y es triste verlo. Por la falta de este entendimiento. El Señor nos tiene que cambiar la perspectiva, nos tiene que cambiar la visión, como lo hizo con Pablo, por ejemplo. Porque en ese cambio de visión empiezas a ver como realmente Él ve. Y puedes ver al otro, puedes ver a tu esposa, a tu esposo, puedes verla con sus ojos, puedes verlo con los ojos de Él. Y puedes ver las cosas que no habías visto, esas cosas que están escondidas de repente, pero que el Señor sí te dijo, como te lo dijo a ti, por ejemplo, cosas que habían dentro de mí, y a mí me mostró, cuando yo te vi por primera vez, cosas que Él me mostró. No fue que te vi superficialmente, el Señor me mostró algo tan potente en ella, que ni siquiera puedo explicarlo, pero sé que es, que realmente me hizo cometer esta locura de pedirle matrimonio en un encuentro matrimonial, precisamente delante de 10 congregaciones, delante de todos. Ya fue un acto bien patudo, ni siquiera tenía el anillo lo vine a tener después cuando, bueno, mi mamá se dedica a la joyería todavía, entonces ahí recién pude tener anillos. Pero cuando yo le pedí matrimonio ni siquiera los tenía, ni siquiera sabía cómo iba a sostener el hogar, digo económicamente. Pero lo hice. Fue una certeza que no puedo explicar, pero fue porque vi eso. Y ella vio algo en mí que no sé si lo podrá explicar, pero fue lo suficiente para que casi 12 años permanezcamos unidos como esposos. Entonces necesitamos ese cambio de visión, porque no es con fuerza, es con su espíritu, ¿ya?
Y bueno, no, yo quería añadir el punto 3, pero se me escapó, ya me voy a acordar. ¿Sabes qué? Algo que para mí ha sido hermoso dentro del matrimonio, y lo digo porque he conocido a matrimonios y algunos bien cercanos, de que conforme pasan los años, sus matrimonios se han ido desgastando y al final ves costumbre, seguimos juntos por costumbre, peleando con cosas que deberían de haberlas resuelto hace tiempo y así. Entonces, algo que yo he ido descubriendo con el paso de los años, estos 12 años, es que en esa transformación que el Padre nos ha metido, ¿verdad? Que es necesaria, y gracias a Dios porque la hace, y que nos ha llevado a morir, nos ha llevado a ser tratados bien en lo profundo. Nuestro matrimonio ha ido creciendo. Mucho. Y el amor con que yo amo a Cristian es mucho más profundo, fuerte y sólido de cuando lo conocí. Y para mí eso ha sido de escuchar que con el tiempo el amor se desgasta, de ver matrimonios que con los años han ido en bajada, en picada. Se acompañan, ¿no? Claro, aún dentro del ámbito cristiano, yo poder experimentar que no tiene por qué ser así. O sea, si mi relación con Dios va creciendo, si mi relación con Dios va en aumento, y ese amor, en la medida que Él se ha ido revelando, ha ido creciendo, entonces cuánto más yo ir conociendo a Cristian cómo Dios lo creó a Él y cómo se ha ido manifestando eso que está dentro. Y eso que está dentro, que es Cristo mismo, es más fuerte que todo lo que está afuera, es más fuerte que todo lo que impide, ¿verdad? O impedía que Cristo se manifestara. Entonces el Señor, tú lo ves venciendo dentro de ti. Proceso tras proceso, ves a Cristo creciendo, ves esa piedra, ¿verdad? Que es el Señor, no cortada por mano de hombre, que vino a hacer un gran monte y llenó la tierra. Ese mismo monte, esa misma piedra está creciendo dentro de ti, está demoliendo. Cristo crece y crece. Entonces cuando tú ves a ese Cristo crecer en tu cónyuge, crecer en tu matrimonio, obviamente va a ir creciendo ese amor, va a ir creciendo esa admiración, y ese amor y esa admiración que se levanta es más fuerte que lo que pasó, es más fuerte que los errores que hayamos cometido, es más fuerte que lo que quedó atrás. Por lo tanto, ya lo que queda atrás, son como aguas que pasaron y no son cosas que duelen, no son cosas que están ahí, quizás viniendo siempre a ti en el sentido de sentirlas, porque no puedes borrar tu pasado. O sea, hay cosas que te vas a acordar. Pero puedes pasar por sobre él. Claro, pero ya el dolor o la ofensa o lo que sea que en ese momento se haya sentido, ya no está, porque hay sanidad, porque hay perdón, y puedes seguir caminando en esa sanidad, ¿sí? Y en esa libertad a la cual el Señor nos llamó, y seguir avanzando, porque si no estás libre, no estás sano, no puedes avanzar. Pero si estás sano, si estás libre, puedes ir avanzando y creciendo en tu matrimonio. Y es tan maravilloso porque los planes del Señor con nosotros, con ustedes, los que están casados y los que se van a casar, pueden seguirse manifestando. No se trata solo de nosotros dos, por ejemplo, como matrimonio. Se trata de los planes del Señor que avancen en nosotros como familia y en nuestros 3 hijos. Sí. Se trata de los pensamientos del Señor en nuestras generaciones, en tus generaciones. De eso se trata. O sea, no miremos lo micro, cuando el Señor quiere que miremos lo macro. O sea, no se trata de ti, no se trata solo de tu matrimonio. Se trata de
todo un plan del Señor. Se trata de sus planes moviéndose a través de las generaciones y que no podemos nosotros interrumpir. Cierto. Mira, nos queda poquito, lamentablemente el tiempo hay que cuidarlo por temas técnicos, pero vamos a tener que hacer otro capítulo. Sí. Yo creo, vamos a tener que, porque tenemos harto que compartir con ustedes y poder como herramienta para que ustedes puedan en sus matrimonios dejar que el Señor haga. Claro. Pero les dejo una pregunta antes ya de cerrar este capítulo. Mira, yo escucho hermanos, hermanas decir, sí, el Señor hace lo imposible, sí, y citan versículos y todo, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema económico, cuando hay diversas adversidades. Pero mira, cuando se trata de creer que el Señor puede hacer en el esposo, en la esposa, y traspasar esa adversidad matrimonial, de repente no es tan así. Y te invito a pensarlo, dejarte la pregunta, ¿qué harías tú? ¿Qué pasa cuando hay algo grave en el matrimonio? No ha sido nuestro caso, pero ¿qué pasa cuando se comete un adulterio? Cuando se comete un error gravísimo. ¿Qué harías tú? ¿Crees que el Señor puede lo suficiente o que el Señor es suficiente en ustedes como matrimonio para restaurarlo? Te lo dejo ahí. Nos queda para otro capítulo, así que gracias amigos por estar en la sintonía de Cambio de Frecuencia a través de este medio que nos recibe y la pantalla de Clear en YouTube. Están nuestras redes sociales apareciendo, así que gracias, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Ya capítulo 7 vamos a seguir hablando de esto, así que gracias amigos. O en otro programa, quizás, de matrimonio, puede ser, no lo sé. Estaremos evaluando aquí en Clear. Ya amigos, muchas gracias, amor, muchas gracias por tu ayuda y ofrecimiento en este capítulo especial. Sí. Gracias, amor. Nos vemos, amigos. Vemos. Abrazos. Chao.